Bueno, mi nombre es Michael Jonathan Rivera. El mío es César Rengifo y nuestro proyecto de física prácticamente se divide en lo que son cuatro sistemas. Todo el proyecto está hecho en madera, en dos tipos de madera, que es madera triplex y madera falsos. Los otros elementos son una cuerda común y corriente y dos pares de canicas que posteriormente contaremos cómo las perforamos. En primera instancia, la idea del proyecto era hacer el péndulo de tal manera que golpeara esta canica de acá. Y empezamos a hacer análisis de aquí hacia atrás. Nos dimos cuenta que al final teníamos que hacer esto bastante grande para poder que la velocidad fuera la que queríamos. Esa es la principal razón por la cual el proyecto físicamente lo dividimos en dos, pues quedaron muy grandes, entonces para ser capaces de transportarlo a la universidad. ¿Cómo lo construimos? Todo lo construimos nosotros, la polea también la hicimos nosotros. Básicamente lo que hicimos fue llevar todas las láminas de Tiplex a la universidad y en el taller de máquinas de la facultad cortamos más o menos las medidas que nosotros sabíamos que íbamos a tener. Llegamos a la casa, hicimos todos los análisis y ya después era simplemente hacer cortes bastante sencillos, empezar a lijar y tratar de ensamblar todo. Después procedimos a pintarlo. Tratamos de usar, como lo requiere el programa Tracker, tratamos de usar colores que nos faciliten el contraste entre las bolas, que son de color blanco, y el fondo que tratamos de hacer de color rojo, más el fondo del video, que lo hicimos tratamos de hacerlo de color negro, algo uniforme. Uno de los inconvenientes que se nos presentó fue hacer el hueco a las bolas, puesto que teníamos unas poleas y queríamos colgarlos a las cuerdas. La verdad investigamos bastante sobre eso, incluso le preguntamos a usted como profesor y al final nos dimos cuenta que era bastante simple como comprar una broca y simplemente taladrarlo. La dificultad consistía en que, pues como es bastante obvio, no podíamos hacer todos estos análisis si la bola estaba continuamente acelerando y desacelerando, y eso era precisamente lo que iba a pasar si cortábamos la piola y él rodara con ella, puesto que iba a dar algunos saltos que iba a cambiar su aceleración. Lo que hicimos fue perforarla y introducir la piola dentro del hueco, poner algo de Super Bonder, y a la hora de cortarlo, lo que hicimos fue como tratar de jalarlo para que la piola salga intacta y la bola gire sin ningún problema, sin ningún inconveniente, ni aceleración ni desaceleración. Bueno, eso es prácticamente todo el proceso que hicimos. Tuvimos algunos inconvenientes porque a veces se desbalanceaba, entonces nos tocó poner algunos pilares, nos tocó poner sobrepesos, pero prácticamente salió sin ningún problema. Manejamos la polea obviamente con energía rotacional. Es obvio que tiene fricción, por lo tanto esas dos tensiones no son las mismas y en cambio vienen otras dos. Hicimos la gráfica, que son las 4 tensiones, la aceleración viene hacia acá, puesto que ese es el lado que vamos a cortar para que el sistema fluya. Y bueno, empezamos a hacer el trabajo analítico. Entonces decimos de una vez que estas dos tensiones de salida van a ser diferentes, y empezamos a relacionar esa tensión con esta masa y esta tensión con esta masa. Decimos que la tensión 1 y la tensión 2 van a ser la misma tensión A, y la tensión 3 y la tensión 4 van a ser la misma tensión B. Omitimos la parte del diagrama de cuerpos libres, pero expresamos sus ecuaciones. Entonces la tensión A menos la masa 1 por su gravedad, que viene siendo el peso de este objeto, vendría siendo la masa 1 por su aceleración. Y la ecuación correspondiente al otro lado viene siendo pues, prácticamente la misma. Llegamos a la ecuación donde reemplazamos, usamos la aceleración angular, y entonces nos queda una fórmula que está simplemente en términos de la tensión, es el radio y la inercia. Despejando la aceleración, llegamos a esta ecuación. Como estas dos masas son las mismas, el numerador se va a 0 y el sistema, como era de esperarse, está en equilibrio. Pasamos al segundo sistema, que ya tenemos todas sus medidas y todos sus ángulos. Lo que empezamos a hacer es la energía total en A
que vendría siendo energía cinética más gravitatoria. Lógicamente la primera se va en cero, pues no está en movimiento. Y la energía total en B vendría siendo cinética, gravitatoria y el trabajo de la fricción. La gravitatoria se va a cero, pues está en un punto cero. Las igualamos, llegamos a una expresión matemática de donde despejamos la velocidad al cuadrado de B y nos topamos con 2,64 metros por segundo. Pasamos al tercer sistema. Listo. Entonces el sistema es simplemente un plano horizontal liso, es con la misma fricción que las anteriores. Entonces la energía total en B ya no sería la misma que esta, ya que aquí hacemos análisis respecto a BC, no respecto a todo el sistema desde A hasta C. Entonces la energía total en B sería energía cinética y gravitacional no tiene, puesto que aquí ese es pues aquí Y es igual a 0. Energía total en C vendría siendo la cinética menos el trabajo realizado por la fricción. Igualmente no hay energía gravitacional. Si igualan las energías, entonces se tiene esta expresión. Se tiene en cuenta que la energía cinética viene dada por la energía por un medio de masa por velocidad al cuadrado más la inercia multiplicado por el radio al cuadrado sobre 2. Además, como es una esfera, se tiene en cuenta que la inercia es 2/5 por la masa por el radio al cuadrado. Se hacen las sumas y el proceso algebraico y se despeja la velocidad en C. Es claro que la velocidad en B y en C tienen que ser diferentes. Listo, la velocidad en B se toma de la velocidad anterior, que era de 2,64, y la nueva velocidad en C vendría siendo 2,46. El siguiente sistema es un plano inclinado, cuyo ángulo y las medidas las conocemos. La energía total en C vendría siendo la energía cinética, la energía potencial que no tiene, y la fricción, pero la fricción, el trabajo de la fricción se lo restamos a esta. La energía total en D vendría siendo la energía potencial, que vendría siendo esta. Claramente las masas se cancelaron en todos los sistemas, puesto que eran iguales, y pues es el trabajo. Despejamos la velocidad en D y obtenemos que la velocidad en D viene dada por 2,11 metros por segundo. Luego realizamos unas funciones de la posición con respecto al tiempo, que bueno, la aceleración la sacamos de la fórmula velocidad final al cuadrado Menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por distancia. sobre 2 por distancia. Listo, entonces acá sacamos las aceleraciones. Listo, entonces la primera aceleración de A hasta B es de 4,30, la siguiente aceleración es de menos 1,15 y la tercera es de menos 4,16. Aquí es de A a B, de B a C y de C a D. Tuvimos un inconveniente con el tiempo. No sé por qué a la final no pudimos acomodar las ecuaciones, pero la idea es que la posición de A hasta B viene dada por esta, la posición de B a C viene dada por esta, la posición de C a D viene dada por esta. Entonces el tiempo total recorrido vendría siendo la suma de las tres. El respectivo tiempo lo vamos a calcular y a comparar con el programa Tracker que nos permite hacer eso. Entonces tenemos que el tiempo en B va a ser de 0,614, es decir, el tiempo en este punto. Vamos a proceder a compararlo en el programa. Podemos ver que el tiempo en B en el programa Tracker está entre el 65 y el 66 pasos, entre ellos dos. Procedemos a ir al análisis de la gráfica. Vemos que la bola no empieza a moverse desde el segundo 2. Por tal razón, al tiempo que obtenemos le restamos los 2 segundos en los que no hubo movimiento. Entonces, vamos ante pasos 65 y 66. Nos dirigimos hacia allá. Paso 65 obtenemos un tiempo de 2,6 y en el 66 un tiempo de 2,64. Eso implica que restándole los dos segundos, el tiempo está entre 0,6 y 0,64, que es uno de los tiempos que encontramos, 0,614, lo que significa que
el tiempo está bien calculado. El segundo tiempo que encontramos allá fue un tiempo de 0,156. Sumándoselo al tiempo anterior nos daría un tiempo de 0,77. 0,77 en el punto C, que vendríamos a calcularlo, a compararlo en el programa. El punto C está dado por el paso número 70. Nos dirigimos al análisis de la gráfica y en el paso número 70 encontramos 2,8, que restándole los 2 segundos de no movimiento nos daría un tiempo de 0,8 segundos, que es muy próximo al 0,77 que hemos calculado. Por último, el tiempo final vendría siendo la suma de todos tres, es decir, un tiempo de 0,854 segundos en D, el cual, si nos dirigimos al programa Tracker, vendría dado por el paso 73. Dirigiéndonos al análisis, el paso 73 está en 2,92, que vendría resultando 0,92 y está algo próximo al 0,854. Por último nos faltan tres sistemas, que vendría siendo un choque, un péndulo y el último choque. Entonces procedemos a hacer el primer choque. Por la conservación de la energía cinética y del momento lineal, llegamos a esta fórmula donde resaltamos que ambas masas son iguales, masa A y masa B. Entonces vamos a calcular la velocidad final de A, pero dado la igualdad de las masas, la velocidad final de A vendría siendo 0, que por estar en un plano inclinado vuelve a retomar velocidad. Bueno, entonces la masa por la velocidad inicial de A va a ser igual a la masa por la velocidad final de B. Se van ambas masas puesto que son iguales y tengo que la velocidad final de B va a ser una velocidad de 2,11 metros por segundo. Ahora proseguimos con el péndulo. Listo. Entonces, como no podemos, la aproximación que nos da el libro del péndulo es la del seno, entonces tenemos que hacer aproximaciones por Taylor. Sin embargo, una recomendación que nos hizo usted como profesor fue tomar el péndulo, el movimiento del péndulo como 5 partes. Así podemos aplicar las leyes de Newton. Entonces, simplemente aplicamos las leyes de Newton, donde tensión menos masa por gravedad por cuestión del ángulo son las fuerzas en Y, y la masa por la gravedad por el seno de θ igual a la masa por la aceleración son las fuerzas en X. Despejamos aceleración y nos damos cuenta que en ese momento la aceleración es gravedad por seno de θ, que es muy parecido a la aceleración que tenemos de los planos inclinados. Tenemos estas fórmulas, simplemente despejamos velocidad final y obtenemos esto. Lo siguiente sería hacer la longitud de arco de todo el sistema. En primera instancia tuvimos un inconveniente con hacer la longitud de arco completa y la hallamos, pero no sabíamos cómo partirla. Entonces lo volvimos a hacer y llegamos a eso, a que podemos partir en el eje X y hacer la longitud de arco de cada pedacito, así obteniendo los ángulos, ya que tenemos el cateto adyacente y tenemos la hipotenusa. Entonces conocemos todos los ángulos y las longitudes de cada pedacito. Bueno, al final sumamos esas longitudes de arco y sí nos dio igual a la longitud total de 0,06. De ahí lo que hicimos fue, teniendo en cuenta que la velocidad final es igual a gravedad por seno de θ por un tiempo más la velocidad inicial, entonces despejamos tiempo, obtenemos esa fórmula y aplicamos la anterior, la velocidad final, y fuimos reemplazando, así obtuvimos solo las velocidades en los momentos y los tiempos en cada instante. Al final nos dimos cuenta que el tiempo total era de 0,021 segundos, es decir, que es el tiempo en el que esta canica recorre desde el punto B hasta el punto C. Por último, solo resta hacer el último sistema, que vendría siendo el choque elástico entre la canica B y la canica C. Básicamente son la misma fórmula, entonces no las copiamos, simplemente damos el último paso. Entonces la velocidad inicial de B va a ser igual a la velocidad final de C, que implica que la velocidad final de C va a ser igual a 1,75 metros por segundo y la velocidad final de B va a ser igual a 0. De ese modo hemos calculado todos los sistemas del proyecto final de física.